Muy buenas noches. Conforme pasan los días hay más dudas que certezas sobre lo que ocurrió con los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, que hasta esta noche siguen en calidad de desaparecidos. La Fiscalía de Jalisco analiza más restos encontrados, presuntamente corresponden a 4 personas. Familiares de los 5 jóvenes fueron citados en la Fiscalía. Ninguno reconoció algo que hiciera suponer que los restos corresponden a los muchachos. Los análisis a estos restos continuarán, así como a los que se practican a los restos encontrados en uno de los vehículos de los jóvenes, el que estaba calcinado. 4 cuerpos calcinados y nos reunieron a todos los papás para que reconociéramos o indicios. No reconocimos a ninguno de nuestros hijos porque uno de los cuerpos tenían como placas de alguna lesión de las que les ponen en los tornillos cuando se quiebran algún hueso, y nos enseñaron una dentadura irreconocible, pero tampoco nadie de los que estamos ahí lo reconocimos para nada. Nosotros estamos casi seguros que no son nuestros hijos. En un comunicado, la Fiscalía de Jalisco confirmó la ubicación del predio presuntamente relacionado con la desaparición de los 5 jóvenes, y ahí encontraron restos calcinados de al menos 4 personas. El lugar está en la comunidad de La Troje, en Lagos de Moreno. Los restos óseos encontrados incluyen 4 cráneos. Al estar calcinados no se pudieron identificar rasgos físicos, edad ni sexo de las víctimas. En el servicio médico forense se realizan ya dictámenes correspondientes para lograr su identificación genética. Con el hallazgo de estos restos, actualizamos los lugares clave del caso: el Mirador de San Miguel, en Lagos de Moreno, donde se les vio por última vez la noche del viernes, según la información que ha dado la Fiscalía de Jalisco. A unos metros fue encontrado el primer vehículo de los jóvenes, estacionado frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. Ese vehículo estaba intacto. A 2.8 kilómetros de distancia, en la colonia Orilla del Agua, está la propiedad donde supuestamente estuvieron y que presuntamente fue el lugar donde se tomó la foto y el video difundidos en redes sociales. A 40 kilómetros, en Encarnación de Díaz, está el punto donde fue encontrado el segundo vehículo, que estaba calcinado y en el que había restos humanos. De ahí son 65 kilómetros hasta la comunidad de La Troje, en Lagos de Moreno, donde fueron encontradas las osamentas y los 4 cráneos calcinados. Tras casi una semana de la desaparición, hoy el presidente abordó el tema. Lo hizo luego de que ayer se le criticó por no hablar del asunto, luego de que al final de la conferencia, a gritos, varios reporteros intentaron tener un comentario de su parte sobre lo ocurrido. Su vocero, Jesús Ramírez, dijo que era falso que se hubiera negado a responder sobre ese tema. Por eso el presidente inició hoy su conferencia dedicando 8 minutos a aclarar que, debido al bullicio que se generó al final de la conferencia de ayer, no escuchó las preguntas de los reporteros. Negó haberse burlado de la tragedia contando un chiste y explicó que, desde su perspectiva, el ruido de los gritos no le permitió distinguir qué le estaban preguntando, y que le estaban preguntando de los jóvenes desaparecidos. Para demostrarlo, presentó ahí el video del final de la conferencia de ayer. Luego, ya habló del caso, de la investigación que se realiza, y dio su respaldo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y estamos atendiendo el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes. Bueno, que se está haciendo la investigación, corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Que quiere pasar el caso a la Fiscalía General de la República? Lo tiene que resolver la Fiscalía General. Sí estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestros sobre todo y en investigación, y están trabajando, pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando, y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso, como lo está pidiendo el gobernador de Jalisco. Sí se confirma que son. Ayer uno de los papás subió una foto. Sí, pero hace falta todavía que se hagan todos los análisis para identificarlos bien, no adelantando. ¿Está haciendo su trabajo el gobernador? Porque lo que menciona es que... Sí, están haciendo su trabajo. Es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo. Los 5 jóvenes siguen en calidad de desaparecidos hasta esta hora de la noche, pues ninguno de los restos encontrados han sido identificados. Hoy le cuento un poco más de ellos. Uriel es el más joven del grupo, 19 años. Dicen quienes lo conocen que es amigable, unido a su familia, practica boxeo con Roberto Cuellar, otro de los desaparecidos. Su pasión por las bicicletas la adquirió gracias a su papá.
A Diego lo recuerdan como alguien alegre, vacilador, dueño del auto que la Fiscalía encontró en llamas en el municipio de Encarnación de Díaz. A Roberto, de 20 años, le dicen Cochi. Su papá ha dicho que le gusta la lectura y de hecho que dejó un libro inconcluso en casa. Le ayuda a su mamá a vender pozole cuando no está en la escuela. Su novia publicó en Facebook que quiere que regrese para que la siga chuleando como siempre. Jaime le va a la América. Le gusta el cantante Peso Pluma. Su perfil de Facebook está lleno de memes. Su hermana mayor dice que le gusta bailar y hacer chistes, por eso extraña la forma en que la hacía sonreír. Y Dante es el único integrante de su familia, además de su hermano. Sus papás ya murieron. Es ciclista profesional y el día de la desaparición iba con su bici rosa, de la cual tampoco hay rastro. A casi una semana de lo ocurrido se pronunció Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, donde estudia Roberto Cuellar. Va en sexto semestre de Ingeniería Industrial. El rector cuestionó el porqué de la violencia desmedida contra los jóvenes. Dijo que no se cansará de exigir a los 3 niveles de gobierno medidas eficaces para resolver la crisis de desaparición de personas en esa entidad. Envió su apoyo y solidaridad a las familias de los jóvenes a nombre de la comunidad universitaria. Vamos a más información del día. Esta noche sigue el primero de 5 foros regionales que realizan los aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México. Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill. El tema principal es la seguridad, por lo que el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno fue abordado irresponsablemente por Gálvez y Krill, quienes ya los dieron por muertos. Paredes convocó a los partidos del Frente, PRI, PAN y PRD, a exigir un cambio inmediato en la estrategia de seguridad y no esperar hasta que haya un cambio de gobierno. Aquí parte de lo que ya dijeron en este foro. Para el año próximo, le planteo a nuestros compañeros dirigentes que exijamos en este momento, ahorita, un cambio de timón en la política de seguridad en el país. Porque si a cifras nos vamos, de aquí a 2024, a octubre de 2024, más de 25,000 personas estarán muertas. Porque ese es el promedio en una sociedad en donde en este régimen se han muerto 160,000 mexicanos por homicidios dolosos. La estrategia criminal de López Obrador de abrazos y no balazos, háganme el favor. Justamente le podemos decir a López Obrador que encabeza el gobierno de la muerte. Ya hablaremos de la pandemia, pero por de pronto, en materia de homicidios, de inseguridad, de corrupción y de violencia, es el gobierno de la muerte y para eso está el Frente Amplio por México. Abrazos y no balazos no fue una estrategia, fue una ocurrencia del presidente. Se requieren 3 cosas: inteligencia, corazón y firmeza. Inteligencia para conformar el mejor equipo de especialistas nacionales e internacionales. Medidas muy claras contra la delincuencia, indicadores que nos permitan evaluar resultados, pero sobre todo el uso de tecnología de punta. Corazón para que nos pongamos del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Por cierto, el PRI está volcado en apoyar a su aspirante Beatriz Paredes. Hoy los principales liderazgos se reunieron con ella para cerrar filas, le echaron porras, como vemos en pantalla, y acordaron impulsarla en todo el país. Recordemos que el ganador o ganadora de este proceso interno en el Frente se definirá con una encuesta, pero también con una votación entre ciudadanos que se registren en una plataforma para poder acudir a votar. Para lo cual, el PRI, por cierto, cuenta con 2 millones de afiliados en su padrón, a diferencia de los 250,000 que tiene el PAN. Los ciudadanos sin partido podrían o no hacer la diferencia. En Morena se está llevando a cabo el sorteo de las empresas encuestadoras para definir al ganador del proceso interno. El presidente del partido, Mario Delgado, citó esta tarde a los representantes de las llamadas corcholatas para realizar este sorteo de manera privada. La representante de Marcelo Ebrard, Malú Micher, fue la única en presentar su inconformidad
no por el proceso, sino por las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, asegurando que el ex canciller se iría de Movimiento Ciudadano. Enseguida le presentaré esa declaración de Fernández Noroña, y de eso se quejó Malú Micher, la representante de Ebrard, en este sorteo al cual pues todavía siguen ahí adentro. Llevó consigo una lista de las empresas que no pueden ser seleccionadas por no tener resultados apegados a los finales, empresas encuestadoras cuyas encuestas no coinciden con el resultado de una elección. Lo que se sabe es que una vez que se tengan las encuestadoras, la Comisión de Encuestas del partido revisará el desempeño de las empresas que fueron seleccionadas y que hayan tenido, qué resultado hayan tenido en procesos anteriores. Una vez confirmadas las definitivas, empezará a correr esa encuesta. Mañana serán convocadas para darles a conocer las reglas y las muestras que se definieron, es decir, a cuántos ciudadanos se encuestará, la población que involucra ese sondeo, y entonces podrá informar la capacidad para llevar a cabo el ejercicio y si aceptan las reglas. Mario Delgado convocó una conferencia, iniciaría a las 7 de la noche, pero se ha ido atrasando. Esa es lo que le presento en la página de transmisión. Sigue en espera y seguimos esperando la conferencia de Mario Delgado. Era un sorteo, iba a ser algo rápido, pero por lo que entendemos, pues siguen discutiendo el asunto. En más de la elección interna de Morena, la inconformidad de Marcelo Ebrard con lo que él llamó un acarreo masivo y el uso de recursos públicos, así como de servidores públicos para impulsar a Claudia Sheinbaum, llegó hoy a la conferencia mañanera del presidente. Se lo preguntaron y esto respondió. Y hay la instrucción de que no se use al gobierno, ni mucho menos el presupuesto, para favorecer a nadie. Y Marcelo, y Adán, y Claudia, y todos me conocen perfectamente. Saben que usted no está favoreciendo. No tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo. ¿De que algunos funcionarios estén apoyando a alguna corcholata? No, y se están portando muy bien. Ese es el informe que yo tengo. Yo entiendo también de que, imagínense, en vísperas, ¿no?, de que se decida, pues hay inquietudes y hay dudas razonables, pero pues somos distintos. El hermano del presidente Pío López Obrador publicó un video en defensa de Marcelo Ebrard. Se desataron las prácticas priistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas asambleas informativas masivas, en inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos, y de pronto ignoraron que las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna, ni mucho menos salen a votar. Que con esta patraña propagandística no van a engañar a la gente, porque el pueblo ya despertó, tiene conciencia y está politizado y no se está chupando el dedo. Por eso, y otras razones más, estoy cierto que Marcelo Ebrard ganará la encuesta. Hoy circuló un audio en el que se escucha al ex canciller Marcelo Ebrard pidiendo que se documente toda la evidencia que haya de otras corcholatas que estén incumpliendo con las reglas en el proceso interno. Escuchemos. Amigas, amigos, ayúdenme a que defendamos la limpieza del proceso que nos conducirá a la encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre para decidir quién va a coordinar los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación y el año que entra a representarnos en la contienda por la presidencia 2024. Es muy importante, no debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del gobierno, engaño a las personas diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos por apoyar a Claudia particularmente, pero puede ser a cualquiera. Pero pedirles que nos los manden para poder impedir, para poder actuar y se respete la libre voluntad de las personas, pues ese es el objetivo. Y quienes ya le hicieron caso son diputados de Morena, al menos 80 identificados con Marcelo Ebrard, es decir, que lo apoyan. Dijeron estar alistando denuncias en contra de Claudia Sheinbaum por el presunto desvío de recursos públicos y uso de programas sociales a favor de su proceso, a favor de Claudia Sheinbaum. Incluso van a enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle de los hechos. Los legisladores de Morena, que salieron en defensa de Ebrard, mencionaron que llegarán hasta las últimas consecuencias. Con estas denuncias de carácter penal y electoral, descartaron romper
con el partido, con Morena. Y nuevamente, ya le adelantaba, Gerardo Fernández Noroña habló sobre lo expuesto por el ex canciller Marcelo Ebrard. Considera que el plan de Marcelo Ebrard es romper con Morena e irse a Movimiento Ciudadano. Va a romper. Es lo que dije desde un principio, va a romper. A mí me parece que está clarísimo que va a romper. Mandó a Pío López Obrador a decir cosas terribles, que pueden de algunas de esas críticas tener solidez, pero en estas condiciones entramos. Reitero, yo le pregunto a Marcelo, si estas prácticas fueran a su favor, él las aceptaría. Yo no. Lo dije desde un principio, lo dije desde hace mucho. La gente puede no creerme porque pues los hubiera no existe, pero yo dije, si el compañero presidente me hubiese llamado y me dijera, tú vas a ir, cabrón, yo le hubiera dicho, qué honor, pero déjame solito, compañero presidente, déjame que gane. Y aunque Malú Micher, representante de Ebrard, ahorita en este sorteo de las encuestadoras, negó que se vaya a ir Ebrard a Movimiento Ciudadano, aquí un guiño de Movimiento Ciudadano a Marcelo Ebrard. El coordinador de la Cámara de Diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, presentó una denuncia ante el INE por el presunto desvío de recursos públicos y participación de funcionarios públicos en la precampaña o proceso interno de Morena a favor de Claudia Sheinbaum, con base en las acusaciones de Marcelo Ebrard. Sí, Movimiento Ciudadano presentando una denuncia por lo dicho por Marcelo Ebrard. En redes sociales, el diputado dijo que esta denuncia del ex canciller no puede tomarse a la ligera y por esa razón decidió presentar la denuncia, diciendo que se hará valer la ley. En más información, este jueves la tormenta Hillary se convirtió en huracán categoría 3 en el sur del Pacífico mexicano y aunque se mantiene alejada de la costa, está incrementando su fuerza con rapidez. Se prevé que se aproxime hacia la península de Baja California durante este fin de semana. Ahí vemos en pantalla el movimiento. Hillary en este momento. La Conagua pronostica vientos fuertes, oleaje elevado para las costas de Baja California Sur y el occidente de México. Ahí el avance que tiene ya hacia el norte y hacia la península de Baja California. Otra entidad en la que la violencia no para es Guerrero. Le hemos presentado hechos de violencia recientes y esta semana se reportaron ataques con drones, supuestamente orquestados por integrantes del crimen organizado. El propósito, apoderarse del pueblo, o eso se dice. Hasta el momento no ha habido víctimas mortales, no ha habido lesionados, simplemente generar miedo. Por eso, conversé al respecto con el padre Filiberto Velázquez, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello. Con él hemos dado seguimiento al caso del aspirante anormalista Marco Antonio, quien fue asesinado. Su crimen hasta el momento está impune. Vino a la Ciudad de México y nos habla de lo que se vive en esa región de Guerrero. ¿Y a qué obedece esta ola de violencia o permanente violencia, violencia estática, ¿no?, en esta región de Guerrero? Pues la violencia en Guerrero por muchos años se ha producido por la lucha entre grupos de la delincuencia organizada. Particularmente, pues depende de la región. Podemos dividirlos entre regiones, los que se pelean el Acapulco, los que se pelean la región de la montaña y los que se pelean la región de la sierra con frontera con Tierra Caliente. Y pues en este sexenio que inicia con la gobernadora Evelyn, pues vemos cómo a lo mejor estos intereses de grupos comenzaron a afectarse y eso empezó a generar pues ataques a la población que, siendo conscientes, pues el crimen organizado tiene una base social, ¿no? Y entonces esos ataques por eso pues van en contra de la población, en contra del transporte, en contra de los comerciantes, porque de otra manera el crimen organizado pues está impregnado en la economía local. Sí, hemos visto cuestiones de extorsión, vimos taxis incendiados, ¿no? Parte de lo que usted dice podría ahí explicarlo. Pero en general Guerrero lleva años, no solamente este sexenio, sí se ha visto, digamos, ataques hacia la población, pero la desaparición de los 43 ocurrió en Guerrero. Claro. Son grupos ya del crimen ya arraigados en la zona y que se mueven de esta manera. Sí, la fragmentación ocurre cuando
el cártel de los Beltrán Leiva, sí, se divide en estos pequeños grupos, y hasta el ataque de los 43 estudiantes, de una manera estaban unidos, porque la ruta solamente la manejaba Guerreros Unidos. No importaba de qué cartel fuera el que mandara su droga, pero ellos eran los únicos que sacaban la droga. Por lo tanto, cuando sucede este hecho de los 43 estudiantes desaparecidos, pues empieza a haber otra vez una disputa entre todos para ver quién tiene ahora el control. Y pues ahora, ¿no?, con esta incursión de la familia michoacana en el estado y que ha agarrado fuerza, pues ha acumulado un poco más de tensión, sobre todo en el reacomodo de las alianzas que se están realizando, y aquí, ¿no?, como que el cártel de la Sierra, ¿no?, conocido como los Tlacos, es como que el que se encuentra con estos dos frentes. El frente que tiene en batalla con la familia michoacana en la frontera de la Tierra Caliente, y el frente que tiene en Chilpancingo y la zona de la ruta a Acapulco con los ardillos. Con los ardillos. Y esa es la principal disputa, Tlacos contra ardillos. Y Tlacos contra familia michoacana. Y Tlacos contra familia michoacana. Qué complicado, porque entonces son varios grupos, y esos grupos pues quieren beneficiarse, obviamente, pero además atraer a una base social. Así es. De hecho, los ataques que hemos visto en estos días en el Caracol, el nuevo Caracol, sí, en realidad no van dirigidos a nadie, no ha habido muertos, disparan, ¿no?, desde los cerros hacia ningún lugar. Las bombas que han caído igual las tiran al azar, y lo que generan es un pánico. Sí, porque además con drones, ¿no? Es como los están llevando y arrojando estos explosivos. Así es, con drones, y lo que generan o lo que quieren generar es miedo en esa base social que tienen ya esos grupos, para de una manera inhibir que en el caso de una incursión pues ellos defiendan, ¿no? Porque al final es una base social que defiende pues un territorio que pertenece ya a un cártel, y pues está viniendo otro, ¿no?, a invadir. Base social que suele, por ejemplo, protagonizar estos bloqueos, como lo vimos recientemente en Acapulco, ¿no? Sacar autos, tomar autobuses, incendiarlos para impedir que las Fuerzas Armadas o la policía llegue a la zona o efectúen un operativo, ¿es correcto? Claro, base social que inclusive toma armas, ¿no? Que toma armas. Así es, toma armas, realiza bloqueos, y entonces pues es ese, de una manera, pues problema, ¿no? Que tiene sus orígenes, como tú dices, no en este sexenio, que esa base ha estado desde que el propio Estado ha estado ausente, está ausente de estas pues de estas necesidades que la población tiene. Por ejemplo, esta comunidad, ¿no?, del Nuevo Caracol, en 1987 fue desplazada cuando se construyó una presa de CFE a unos kilómetros de ahí. Entonces por eso se llama el Nuevo Caracol. Pero el beneficio, pues tú vas a ese pueblo y pues no hay fuentes de empleo, ¿no? Su fuente de empleo es el río. Esa es su fuente de empleo. O las minas están olvidados. Están olvidados. Y programas sociales son insuficientes. Claro, no hay clases. No hay clases. Okay. Desde la pandemia no hay clases. El servicio médico es insuficiente. Sí. Ahora, el Estado ha estado ausente, pero por lo que entiendo no solamente es en temas de seguridad, sino en garantizar que puedan desarrollarse económicamente, ¿no?, para estar alejados de un posible ingreso por parte del crimen. Claro. Los programas sociales son insuficientes. O sea, sí es un incentivo, ¿no?, que se tiene, pero no es la solución. Se necesita un trabajo un poco más integral y focalizado en cada región, porque no se puede aplicar de la misma manera. ¿En qué vas a entrenar a los jóvenes, por ejemplo, en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde el único fuente de empleo que tienen es ir a contratarse a las minas, ¿no?, o al crimen organizado? Que no tienen muchas opciones, ¿no? No tienen muchas opciones. ¿Tiene solución esto? Vemos también por complicidad por parte de los gobiernos, a veces son los gobiernos municipales o que tienen que acordar para poder encabezar un gobierno. Mira, la solución es que no haya impunidad. Cuando la situación de violencia se acrecentó
hace unos años en Chilapa, por ejemplo, por la disputa entre los rojos y los ardillos, cuando se detuvo a Zenén, ¿no? El líder de los rojos, fue evidente que se calmó todo el clima. Entonces, aquí pues la solución es, las autoridades saben dónde están, ¿no? Dónde están, cómo operan, pero pues no sabemos por qué no realizan estas detenciones, por qué no hay de una manera la justicia, ¿no? Que se haga presente. Y pues mientras no haya justicia, ese es un dicho de la iglesia muy antiguo, ¿no? La paz es fruto de la justicia, y si no hay justicia, pues muy difícil va a haber paz. Para quienes son obligados a entrar a estos grupos criminales precisamente por la falta de empleos, de otras fuentes de ingresos, ¿cuál sería la solución? Apenas tuvimos una reunión con UNICEF sobre este tema del reclutamiento, ¿no? de adolescentes. Y una de las situaciones que veíamos es, no hay una red, ¿no? que en primera ayude a alguien de estos jóvenes a salir de eso, porque al salir de eso significa que debe haber una red de apoyo que lo mueva a otro lugar. Sí, lo resguarde. Lo resguarde a otro estado o inclusive a otro país, y le otorgue, ¿no? unas herramientas para poder salir de esto. No existe como tal en México, al menos en Guerrero, por parte de las autoridades o de estos organismos, pues un proyecto, apenas son pláticas. Entonces es muy complicado, y pues lamentablemente muchos de estos jóvenes pues terminan siendo los que pasan a las listas de los desaparecidos y de los ejecutados. Pausa y volvemos. Esta semana, en Del Dicho al Hecho, me acompañan Leticia Bonifaz, Paola Zavala, bienvenidas. En una semana en la que hemos reportado varias notas sobre violencia. La desaparición de los jóvenes, 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, y también el hallazgo de restos humanos correspondientes a al menos 13 personas en congeladores en Poza Rica, Veracruz. Leti. La verdad, Alex, cada vez que suceden estas cosas pensamos que ya habíamos tocado fondo y viene una nueva historia de horror, y realmente se siente muchísima impotencia, pero también muchos deseos de plantear qué es lo que sigue fallando y por qué no debemos seguir haciendo lo que siempre se ha hecho. Empecé a oír la discusión de a quién le toca como temas de competencia. Yo creo que aquí debe haber una coordinación necesaria entre las fiscalías locales, tanto Veracruz como Jalisco, pero lo que es claro es que se sigue viendo como hechos aislados cuando todo tiene que ver con todo, y estamos sin reconocer la gravedad de los hechos. Para mí lo más delicado de todo es que se sigue volteando hacia otra parte, sin ver qué es lo que está pasando realmente en México con el crimen organizado, y qué tendríamos que estar haciendo, no como hechos aislados, sino como parte de un proceso completo que hay que atender. Sí, ante este diagnóstico, ¿qué se puede hacer, Pau? Pues mira, yo creo que justamente, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de paz. Tenemos 15 años hablando de violencia, y creo que tenemos que imaginar la paz, pensar socialmente cómo podemos construir esa paz, reconocer el trauma social que han dejado 15 años de este tipo de masacres y violencias ligadas al narcotráfico. Yo creo que hay como 3 temas, bueno, que hoy pensaba en este programa plantear como 3 ideas que me parecen urgentes en México. La primera es fortalecer la reparación colectiva, ¿no? Particularmente en los territorios que han vivido este tipo de masacres, que han vivido violencia a gran escala, ¿no? Es muy difícil hacer una reparación uno a uno. La verdad, va a ser imposible después de 15 años de violencia, pero sí pensar en cómo puedes reparar a comunidades enteras, ¿no? Por ejemplo, Michoacán, la primera que se me viene a la mente, Tamaulipas, ¿no? Que han vivido este trauma colectivo, que deben de ser personas que han sufrido muchísimo y que muy probablemente tengan ante ellas un futuro muy complicado de vivir lejos de la violencia, ¿no? ¿Qué herramientas les estamos dando para que no se repliquen las violencias en sus territorios? La segunda es un programa urgente de atención a infancias y juventudes. Me parece increíble que no estemos hablando de esto, ¿no? Sobre todo a infancias y juventudes que han estado expuestas al conflicto armado en México, porque así hay que llamarle, a fin de romper justamente estos círculos de violencia. Estoy pensando, y puedan tener una vida digna y pacífica, y estoy pensando en 3 grupos prioritarios de niñas y adolescentes, los que forman parte de grupos delictivos y han sido víctimas
víctimas de ellos mismos de reclutamiento forzado. 2, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos, que sus padres estaban ligados a la violencia o que han quedado huérfanos por la violencia, pero ¿quién se está haciendo cargo de esas niñas y niños? Y finalmente, quienes tienen su padre o madre en prisión, ¿no? O sea, como todas estas infancias que estamos dejando ahí solas, huérfanas, a merced de la violencia. Y finalmente hablar de atender la salud integral, sobre todo la salud psicosocial de las víctimas directas e indirectas de delitos en México, que no hay absolutamente nada. ¿A quién le corresponde esta tarea? ¿Se puede sumar la sociedad civil? ¿Es únicamente de los gobiernos en esta coordinación que propone Paola? Yo creo que los gobiernos están rebasados y que esta va a ser una tarea conjunta. Yo creo que seguimos con el ejemplo de Colombia, cómo la sociedad civil organizada va tomando lo propio, y en todo proceso de paz la labor de las mujeres es muy importante, porque son víctimas diferenciadas en relación a los hombres. Hay maneras distintas como les llega a ellos, pero yo coincido totalmente con Paola que ya no es 1 a 1, sí es un rescate comunitario de trabajo colectivo social, y sí es de todos juntos. Aquí ya no hay que decir a quién le va a tocar, nos toca a todos. Sí, escuchaba una entrevista con Javier Sicilia esta semana y decía que en estas disputas políticas el que llegue o la que llegue, pues le tocará administrar el infierno. Así es. Esa persona que tendría que estar planteándose ahora, o una vez que sean seleccionados de los dos lados, o si hay un tercero en Movimiento Ciudadano, ¿cuál debería ser el planteamiento para lograr esto, Paola? La paz. Un programa nacional de paz, ¿no? Que tenga, así como estos 3 programas y planteamientos de política pública, pues un montón, ¿no? Porque tenemos que hablar de cultivos, ¿no? Si logramos quitar los cultivos ligados al narco, ¿qué se va a sembrar ahí? Nadie habla de eso, ¿no? O sea, no estamos hablando en serio de un tema de construcción de paz, de reconocer nuestras violencias, como dice Leti, tomárnoslo, que es un tema de todos, ¿no? Y cuando también decimos todos, pues también son todos, pero no yo, ¿no? Ayer lo decía alguien en un foro, y eso hace que no nos lo tomemos personal. Yo creo que los ciudadanos tenemos que empezar a exigir también construcción de paz. Está muy olvidado este tema. El presidente dice, vamos a atender las causas todas en general, con becas, y ya en la entrevista anterior explicaban por qué no, ¿no? Y me parece que es muy importante, sobre todo, darnos cuenta que en este país, hoy salía este informe, ¿no? La principal causa de muertes son los homicidios entre hombres entre los 19 y los 44 años. Esa es la principal causa de muerte en México. O sea, si no detenemos esto desde otro lado, si dejamos de hablar de si el presidente oyó o no oyó, estamos en medio de una masacre. Sí, conclusión, Leti. Para mí, que es muy importante una política que ponga en el centro el tema de la paz, de la reconstrucción de un tejido social que está más que roto, y no echar culpas, sino asumir responsabilidades. Bien, gracias a las dos. Gracias, Pau. Buenas noches. Leti. Pausa, volvemos. Ecuador vive un infierno, mucha tensión, a solo 3 días de la elección presidencial, a 8 días del magnicidio contra el candidato Fernando Villavicencio. Hoy ocurrió una balacera en la provincia de Guayas, muy cerca de donde se encontraba otro candidato presidencial, Daniel Noboa. Salió ileso. Ocurrió a un día del despliegue de más de 100,000 policías para blindar las elecciones. Al respecto, el candidato publicó en su cuenta de Twitter que se trató de un atentado en su contra, porque esa era la versión que tenían en un inicio. Dijo que él y su equipo salieron ilesos. Agregó que el amedrentamiento no tiene cabida en el Ecuador que quieren sus ciudadanos. Así, continuó con su caravana de cierre por Guayaquil. Minutos después, la policía de Ecuador y el ministro del Interior, Juan Zapata, descartaron la versión de un atentado, aclararon que se trató de un hecho ajeno a las actividades políticas del candidato e informaron que fue desplegado un equipo de la Policía Nacional, aunque balacera sí ocurrió. Donde también habrá elecciones el domingo es en Guatemala. También hay ambiente político complicado. Se trata de la segunda vuelta entre Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, y Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza. Esto a pesar de la incertidumbre sobre si habría o no habría una segunda vuelta, luego de que el mes pasado el partido de Arévalo estuvo a punto de ser suspendido por presuntas irregularidades. En la primera vuelta, Arévalo llegó con una opción antisistema y contra la corrupción, luego de que los mandatos de Jimmy Morales y Alejandro Gimatei no cumplieron con sus promesas en esta materia. En tanto, Sandra busca ser la primera presidenta de ese país. Es la tercera vez que se postula como candidata. Ve esta historia. En Coahuila, un migrante venezolano perdió las piernas. Por intentar llegar a Estados Unidos, cayó del tren. Aquí los detalles.
Gregory Saúl Bermúdez, de 31 años, le apostó a buscar el sueño americano. En mayo logró llegar a Torreón, Coahuila, a través del tren conocido como La Bestia. La máquina se detuvo y él bajó a buscar comida. Y una de las peores decisiones que tomé fue en bajarme del tren ya estando montado e ir a comprar un refrigerio pensando en los demás muchachos que no tenían dinero. Compré refrigerio, refresco, algún alimento para que ellos pudieran viajar y estuvieran tranquilos, porque de allí a Piedras Negras se tardaba un poco. Al volver el tren, este ya avanzaba y corrió para intentar abordarlo, pero resbaló y le cercenó las piernas. Logré salir corriendo a los últimos vagones. Cuando me reindo en el vagón, en la escalera, ya estaba montado y el tren empezó a golpear con recoger todos los vagones en ese golpe y no pude sostenerme y caigo en las vías. Pero fue muy rápido. En ese momento veo que me pasan las ruedas por encima. Al ver que una de sus piernas sangraba más, hizo un torniquete con su cinturón. Al verme todas las piernas destrozadas, de la rodilla para allá, de arriba de la rodilla, todo destrozada, las arterias botando sangre, quedé en shock y lo que hice quitarme el cinturón. Me amarré como pude, pero lo que mi instinto me dio, pues me saqué una Biblia que tenía en el bolsillo. Me puse con la Biblia en el pecho y Dios le dije a Diosito, bueno, si es mi momento de morir, bueno, le pedí perdón por todo lo que he hecho. Pero a pesar de todo, Diosito me escuchó, porque no me dejó morir en el momento. Gregory perdió la conciencia y 3 días después despertó en una cama del Hospital General de Torreón. No sabía si iba a despertar o no. Pero sí le pedí a Dios que si era mi momento, bueno, que cuidara a mis hijos, a mis 2 niños, a mi hija y a mi hijo, y que a mi mamá le diera fuerza para soportar lo que le esperaba, pues. Hoy, a casi 4 meses del accidente, Gregory vive en la casa del peregrino. No abandona el sueño de poder cruzar a los Estados Unidos. Solicitará asilo a través de la app CBP One y espera que lo ayuden a conseguir prótesis para volver a caminar. No quiero regresar a mi país, quiero volver, seguir teniendo la esperanza de poder llegar a Estados Unidos para poder tener unas prótesis, para poder retomar mi vida, que mis hijos no me vean así, en esta situación, sino que vean de su padre que salió de su país, no lo abandonó, sino que salió a buscar un mejor futuro para ellos. Desde Coahuila, para Milenio Noticias, Sandra Gómez. Los veo mañana, 21 horas.